Bueno, aprovecho de saludarlos a todos, a los amigos de México, Colombia, El Salvador, a nuestra compañera Alejandra Riaza de Chile, Alejandro también de nuestra Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarización. Un poco largo el nombre de la comisión, al final uno llega sin aire. Hola, José Fabio. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien. Sí, lo mismo, hombre. Aprovecha de invitar cuando te toque para el seminario, el llamamiento del viernes. Sí, sí, ya Alejandro me dijo. Sí, lo tengo previsto. Voy a tratar de compartir pantalla o si no, Alejandro está pendiente. Muy Bien, bien, buena iniciativa. ya vamos a arrancar en un minuto. Estoy haciendo aquí el mensaje para compartir en el WhatsApp y que la gente nos acompañe en a través de YouTube. Hasta el momento ya van más de 80 organizaciones que van a participar en el webinar del viernes y que van a, digamos, a establecer relación con la alianza. Ha tenido muy buen resultado. Miguel Álvarez también está muy metido en ese proceso, ha hecho aportes muy valiosos. Sí, va muy buenas perspectivas de trabajo para el año entrante. Bueno, perfecto. Entonces, Buenas aquí va a noticias, ingresar gracias, Sol. José Fabio. Bueno, entonces les agradezco que silencien todos los micrófonos, las cámaras, pues no hay inconvenientes, pero sí el tema del micrófono. Voy a dejar que en la pantalla se proyecte quien esté hablando, ¿sí? Y vamos entonces a iniciar con la transmisión. Bueno, vamos a hacer una presentación al inicio muy breve de los ponentes, un saludo corto y luego ya iniciamos entonces con las ponencias respectivas. Bien. Entonces, ya vamos por acá. Público y guardar. Un momento verificamos que estemos en vivo. Bien, un momento que está actualizando la página de YouTube para la transmisión. Me sale que este video es privado. Sí, 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 sí. Estoy actualizando, ya le cambié la configuración al video en la página de Zixal Ya. y entonces está guardando. Estoy esperando a ver que ultime los detalles. Público. Bien, vamos a darle que actualizar este video. Bien, ahora sí ya estamos en vivo. Nada. Perfecto. Ah, no, aquí lo puedo ver. Bien, bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este webinar Antimilitarismo, No Violencia y Paz en América Latina y el Caribe, organizado por la Comisión de Paz de la Alianza Global Convida 20, una plataforma que sea o una comisión que apuesta por la generación de espacios como este para generar
procesos de opinión, movilización social e incidencia política relacionado hacia este tema que es la construcción de paz en nuestra región. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales a los cuales les agradecemos por su participación. Vamos entonces a darles un pequeño saludo de bienvenida. José Fabio, buena tarde. ¿Cómo se encuentra? José Fabio, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a saludar mientras tanto entonces a Alejandra Arriaza, que nos acompaña desde Chile. Hola Aleja, ¿cómo estás, Alejandra? Hola, hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. José Fabio, ¿nos escuchas? Sí, qué pena. Un saludo muy especial para todos, especialmente para mis colegas intervinientes y para todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, José Fabio. Muchas gracias a ti por participar. Vamos a darle entonces también la bienvenida a Alejandro Díaz, de la Asociación Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bueno, gracias. Un saludo a todos y todas y agradecidos de participar en este excelente evento. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con los saludos iniciales a nuestro compañero y también amigo de la Comisión de Paz, Miguel Álvarez. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde México con un abrazo muy esperanzado. Perfecto. Y nuestro último ponente, nuestro amigo Máximo, de Guatemala, de la comunidad Maya Poconchi. Hola Máximo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y a todas, pues desde Guatemala y desde la tierra de los mayas rebeldes, como decimos, un saludo cordial para todos y ojalá que podamos aportar algo. Bueno, perfecto. Entonces, con ese saludo inicial, queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos momentos en Zoom y a través de la transmisión en YouTube por el canal de Sixal Monseñor Romero. Queremos contarle que desde la Comisión de Paz de la Alianza Global con Vida 20, pues seguimos aunando esfuerzos para fortalecer los diversos caminos que construyan paz en la región. Nuestras acciones promueven la reflexión y acción para acabar las diversas violencias que vulneran nuestro sagrado derecho a la vida y su dignidad. Quiero resaltar una de las acciones que como comisión realizamos este año. A mitad de año enviamos unas cartas a los diversos gobiernos firmadas por varias organizaciones de la región promoviendo la desinversión en el gasto militar y la militarización en América Latina y el Caribe. Y solo quiero hacer referencia a un pequeño párrafo, unas cifras que nos dan un contexto muy importante frente a cómo la inversión en este sector militar pues, genera una desproporción muy fuerte con las necesarias programas de bienestar social que requiere los diversos países. Entonces dice lo siguiente: el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, afirmó que el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico, alcanzando un total de 2.133 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 19.187 millones de dólares, Colombia con 10.180 millones de dólares, México con 8.680 millones de dólares, Chile con 6.230 millones de dólares y Argentina con 2.591 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.000 millones de dólares de acuerdo a este Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Con este contexto y con este panorama frente a la inversión del gasto militar y teniendo en cuenta que en el continente sufren diversas desigualdades e injusticias sociales, pues queremos dar la bienvenida entonces a la reflexión a todas las personas que el día de hoy pues queremos participar en este espacio para analizar el tema de la antimilitarización, no violencia y paz para la construcción de paz en América Latina y el Caribe. Voy a darle entonces la bienvenida a nuestro primer ponente. Él es José Fabio Naranjo.
coordinador de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social de Colombia, quien nos va a hablar acerca del contexto precisamente de la militarización y el armamentismo en la región, pero sobre todo hacer énfasis en la propuesta de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. José Fabio es sociólogo, tuvo su tesis de grado hipótesis sobre la significación de la teología de la liberación hoy, un estudio sociológico, obtuvo una mención de honor de la Universidad de Antioquia, es colombiano, hizo una maestría en estudios de sociedades latinoamericanas en la Universidad de la Sorbona, ha sido profesor en varias universidades de Medellín y fue asesor de la Consejería Presidencial para Medellín y su área metropolitana de la Consejería Presidencial para los desplazados, entre otros cargos en el sector público. El sector privado, además asesor de la Iglesia Católica y organizaciones internacionales, y actualmente pues es coordinador de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social. José Fabio, bienvenido y adelante entonces con tu ponencia. Muchas gracias, Alejandro. Agradezco a la Comisión de Paz de la Alianza Global con Vida 20 la invitación que ha hecho a la Alianza por el Desarme y la Justicia Social a hablar unos minutos en este webinar titulado Antimilitarismo, no violencia y paz en América Latina y el Caribe, sobre nuestro desarrollo y perspectivas como alianza. Saludo cordialmente a los demás intervinientes de diversos países de América Latina y a todos quienes se conectan a este webinar. La Alianza por el Desarme y la Justicia Social surgió por iniciativa de un grupo de diálogo interreligioso en el año 2019 y de ella hacen parte organizaciones de fe católica y protestante, así como personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz, la construcción de la democracia, la justicia y específicamente por el desarme. En el actual momento histórico, el trabajo interreligioso por la paz ha adquirido una dimensión importante y la Alianza se inscribe en esa corriente de trabajo interreligioso por la paz, a algunos de cuyos hitos me referiré enseguida. Sin embargo, para la Alianza es estratégica y benéfica la articulación de acciones con organizaciones de la sociedad civil y por ello desde su origen hacen parte de ello organizaciones y personas no creyentes. En total, los miembros de la Alianza son hasta el presente la Corporación Justicia y Democracia. Esta corporación fue dirigida hasta hace poco por el doctor Iván Velázquez Gómez, actual ministro de Defensa de Colombia, y es la institución que lleva a cabo la Secretaría Técnica de la Alianza. Hacen parte también dos organizaciones internacionales católicas, que son el Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, MIIC Pax Romana y Pax Christi Internacional, justamente, así como el IPC, una organización defensora de los derechos humanos con más de 40 años de experiencia, la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, Premio Nacional de Paz 2014, hace parte Miguel Álvarez, aquí presente, a quien ustedes van a presentar, John Lindsay Pollard, investigador norteamericano, autor de varios libros y actualmente hace parte de Stop US Armas a México. Asimismo, Luis Emil Zanabria, que fue presidente de Red Paz y miembro fundador y coordinador de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada. Nelson Villarreal, del Uruguay, filósofo, cientista y político, docente e integrante de OBSUR, ha sido asesor de la presidencia de la República del Uruguay en varios programas. Dirige una columna de radio sobre filosofía política y derechos humanos. Y la Alianza cuenta con un nodo, digamos, en Colombia, compuesto por diversas personalidades e instituciones. La Alianza tiene perspectivas firmes de creación de nodos en este momento en Brasil, Paraguay, Chile, Argentina. Especialmente en el Brasil contamos con la participación activa de un equipo de trabajo de la Pontificia Universidad de Minas Gerais, y entre ellos de Robson Sabio, investigador y coordinador del Centro de Estudios Sociopolíticos, además presidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Minas Gerais y miembro del equipo de análisis de coyuntura de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil. Menciono esta universidad y particularmente a Robson, pues él participará en el webinar de lanzamiento de la Alianza por el Desarme a nivel internacional, del cual les hablaré al final.
Hasta ahora hemos contado con un activo acompañamiento del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, con el cual, así como con el Dicasterio para el Desarrollo Humano, Dicasterio del Vaticano, esperamos a corto plazo profundizar relaciones. Me quiero referir a la perspectiva histórica, política y profética de la Alianza en el contexto de surgimiento de un movimiento social de carácter mundial por el desarme y en el contexto histórico de un gobierno progresista en Colombia. Un acontecimiento de impacto social y cultural en el mundo es la reciente declaración del 24 de octubre de representantes de las diferentes regiones del mundo quienes reunidos en Kazajistán rechazaron todas las guerras. Allí se reafirmó que la paz es obra de la justicia. Asimismo, es histórica la decisión del Papa Francisco de no sostener más la doctrina de la guerra justa y su profética propuesta de utilizar el dinero que se usa en armas y otros gastos militares para constituir un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Estas decisiones y propuestas las expresa el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti número 268 y número 262. Y es, digamos, una decisión histórica en cuanto a la doctrina de la guerra justa. Tiene 1600 años de vigencia. Y significa esa decisión como la deslegitimación desde el punto de vista de la Iglesia de todo uso de las armas. Y al mismo tiempo la propuesta de invertir el dinero que se invierte en armas en inversión social es la realización, si ustedes observan bien, de la profecía de Isaías, la famosa profecía que dice: convertirán las lanzas en arados, no se entrenarán tus hijos para la guerra. Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Estas profecías se realizan y se realizarán en la historia si nosotros hacemos el esfuerzo por realizarlo, pues el ser humano es responsable de la historia. En este sentido es lo que nos permite también decir que el clamor por la paz, por el desarme y por la justicia social, el pacifismo, la no violencia, el antimilitarismo, la objeción de conciencia, muestran el surgimiento de un movimiento social, de un signo de los tiempos al que quiere servir la Alianza por el desarme. Respecto a la perspectiva política de la Alianza, puede decirse que ella es estratégica si se comprende, por ejemplo, el peso político, nacional e internacional del Partido Republicano en los Estados Unidos, partido sostenedor de una política de venta libre de armas en dicho país y entre cuyos miembros hay importantes inversionistas y compañías ligadas a la industria de producción de armas. Las frecuentes masacres en los Estados Unidos y el hecho escandaloso de que 27 exveteranos de guerra se suicidan diariamente en dicho país son hechos e indicadores suficientes del absurdo de la venta y circulación libre de armas, así como hechos que demuestran la inhumanidad o el trauma humano producido por la guerra. La perspectiva política de la Alianza está explícitamente expresada en el plan de trabajo que se ha aprobado y a cuyo desarrollo les invitamos a sumarse. En segundo lugar, la dimensión política adquiere un carácter global si se considera el monto exorbitante de dinero que se invierte en la industria de producción de armas y al cual ya hizo alusión Alejandro en su comercialización. El presidente Mujica dijo en las Naciones Unidas que en el mundo se gastaban $2 millones por minuto en la industria de fabricación de armas, hoy más con los datos que trae Alejandro. Y la Alianza exige también a las autoridades políticas que el dinero destinado al sostenimiento del aparato militar se destina a la inversión social. Sin justicia social no hay paz. En tercer lugar, es una feliz coincidencia entre este momento de surgimiento y expansión de la Alianza y la histórica llegada al poder en Colombia de Gustavo Petro, un líder que ha alcanzado relevancia internacional y en América Latina por sus políticas de paz total, de regulación de las drogas, por su política energética, etc. La política de paz total evidentemente conlleva una política de desarme, al menos parcial, de grupos como la guerrilla del ELN, los grupos paramilitares, disidencias de la FARC, grupos delincuenciales, bandas urbanas que se acojan a ella en sus varios tipos de propuestas: negociación política, acogimiento a la justicia, inserción en procesos de acuerdo de paz, etc. Es una política muy compleja que merece todo nuestro apoyo, especialmente frente a acontecimientos dolorosos como el asesinato de 6 soldados el día de ayer. Estamos expectantes de las palabras que dirá el señor ministro de Defensa
en la intervención que hará en el webinar que realizaremos el viernes. Recientemente el Congreso ratificó un tratado internacional de prohibición de porte de armas y hay sectores presionando por el incumplimiento de la ley que prohíbe la venta de juguetes bélicos. La Iglesia Católica, a la cual el gobierno ha solicitado particular acompañamiento para el desarrollo de su política de paz total, ha respondido de manera muy constructiva con la formulación y puesta en marcha de las orientaciones del episcopado colombiano hacia una pastoral para la paz y la reconciliación, documento presentado en el pasado 9º Congreso Nacional de Reconciliación de finales de noviembre de este año. Si bien el documento se lo menciona 2 veces, la política de paz total, sin tomar partido en favor o en contra de ella, e incluso tomando cierta distancia, la valora. El documento y sus perspectivas constituyen aportes muy importantes a la política, así como las políticas contra el hambre, la política de transición energética, como he dicho, y es de esperarse que haya una participación activa de católicos y de quienes están relacionados con las pastorales sociales en los diálogos vinculantes en vista de la construcción del Plan de Desarrollo Nacional. En síntesis, hoy comprendemos que no es por la vía de la fuerza, sino por la palabra por la que nos hacemos más humanos. La palabra, el diálogo, la negociación política, los acuerdos internacionales o multilaterales. Estos son los procedimientos relacionales de la nueva cultura. Ellos fortalecen la democracia y garantizan la paz. Respecto de la no violencia, los datos empíricos revelan que hay una fuerza más poderosa que la violencia para lograr la justicia social. Entre el año 1900 y el año 2006 se constató que las campañas no violentas lograron en términos de objetivos políticos declarados aproximadamente el 54 de las veces, comparado con el 27% en campañas violentas. Finalmente, entonces, permítanme invitarlos para el próximo 9 de diciembre, pasado mañana a las 5 de la tarde, hora colombiana, cuando será un webinar en el cual se hará el lanzamiento de la alianza a nivel internacional y se le hará un manifiesto, el cual ha sido suscrito ya por más de 80 organizaciones de cerca de 10 países y más de 120 personas. El crecimiento de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social es un signo del movimiento social que viene desarrollándose en el mundo y al cual como alianza a nivel internacional tenemos la voluntad de ponernos al servicio de su fortalecimiento. Les agradezco a los amigos de Convida. Voy a compartir en la pantalla la información sobre este seminario con el permiso de ustedes. Bien, pues dale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí están viendo o no? Sí, sí se ve. Ah, bueno, perdón. Señor. Eso es. Perdón. Entonces ahí está. ¿Por qué canal va a ser transmitido, José Fabio? Ahí está la información. Es que no he podido como Exacto, por la página de Facebook y Twitter o Twitter del IPC. Ahí lo pueden ver. Exacto. IPC oficial, ahí lo pueden buscar. Nosotros vamos a estar también divulgando nuestros canales de todas estas organizaciones. Va a haber transmisión enlazada. E igual les vamos a hacer llegar también a los correos. Ustedes hicieron la inscripción para este webinar, entonces les estaremos enviando también esta información. Perfecto. Exacto, ahí está por donde va a ser transmitido. Muchas gracias, Alejandro. Entonces están invitados porque pues esperamos con el acompañamiento de ustedes también pues poner en marcha nuestro plan de trabajo a partir del primer semestre del año entrante. Muy amable pues a todos, un abrazo. Muchas gracias, José Fabio. Si quieres ya puedes dejar entonces de compartir la pantalla. Perfecto. Te agradezco mucho. Al final vamos a tener preguntas para que entonces vayan anotando, las pueden ir colocando en el chat de YouTube y en el chat también de aquí de la plataforma Zoom. Yo debo presentarme, no lo hice. Mi nombre es Alejandro García. Yo hago parte del equipo de Paz Cristiana Internacional para América Latina y el Caribe y ahí estamos articulados con la Alianza Global Convida 20. En especial en este espacio con la Comisión de Paz. Entonces me excuso ahí por ese
pequeño imprevisto. Bien, José Fabio, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con las ponencias para aprovechar el tiempo y luego continuamos con la reflexión y el debate. Vamos a darle paso a Miguel Álvarez. Miguel Álvarez de Serapaz, México. Nos va a hablar sobre la situación de derechos humanos en México y la construcción de paz en América Latina y el Caribe. Miguel es mediador civil y fundador de Serapaz. Actualmente es miembro de redes de organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Grupo Paz con Democracia, la Red Latinoamericana de Constructores de Paz, la Red Civil Internacional Mediation Support Network. Además es participante y codirector, miembro global de PeacemakerNet y de la plataforma Paz, Democracia y Derechos Humanos, una iniciativa del CELAN, del CELAC, Paz Cristi Internacional, la Comisión Justicia y Paz de América Latina, Serapaz, entre otras. Miguel, bienvenido y tienes 10 minutos. Gracias, Alejandro. Primero, un saludo cariñoso a todas y a todos. Y pensando en quienes no tengan todos los detalles de este espacio, recordar América Latina ha vivido un largo proceso de articulaciones, de luchas, de esperanzas, pero hoy se conjuga una nueva situación, no solo derivada de estas crisis que viven en el mundo y estas vaivenes de esperanza que hay en América Latina, sino también el hecho de que hoy se vive una nueva situación de primavera en América Latina, marcada por los nuevos actores sociales, marcada por el propio proceso eclesial de una iglesia perseguida y acusada y ahora reconocida con un papa de avanzada, y un proceso que ha venido multiplicando espacios, articulaciones, esfuerzos conjuntos. Así que en ese marco, hoy esta Convida 20, que surge en especial derivada del CIGSAL, que surge en 80 ante la muerte de Monseñor Romero, y que ha marcado esta línea de iglesia liberadora y profética, pero en el compromiso de dar la voz a los propios procesos de pueblos y comunidades, pues hoy está claro de que hemos venido convergiendo en uno de los temas cruciales del momento del mundo y de América Latina, que es el de la paz. En ese marco, segundo, está claro de que hoy el mundo vive una cadena de crisis, de que se agotó el momento en que se valía que el hombre y la mujer dominaran a la naturaleza al grado de dañarla, y hoy estamos con esta situación de inviabilidad de las condiciones de vida para las mayorías. Se acabó el momento en que se valía que el poderoso dominara y explotara a quien solo tenía su fuerza de trabajo, y este capitalismo salvaje nos ha llevado a esta paradoja de un momento de extrema productividad con máquinas y una extrema pobreza y hambre en el mundo. Y se ha agotado también este dominio patriarcal y cultural del varón con derechos al poder y al dominio, y la mujer generadora, creadora y defensora de la vida, llevada a situaciones infrahumanas. Hoy está claro que todo esto llegó a su tope, y que todo esto configura una crisis civilizatoria. No estamos en cualquier momento, estamos en un momento epocal, histórico, de construcción, que nos requiere no solo mirar la coyuntura local, sino ver de qué expresión, de qué parte somos en este momento en que está en juego
ya no solo lo que se cierra, sino lo que se abre. Pero tal vez lo más grave, y por eso el tema de la paz es que ha vuelto a surgir con mucho vigor, es que hoy todos los modelos que dominan se han defendido y apoderado de la lógica de la fuerza y de la violencia para imponer sus condiciones. Y si queremos alternativa, esta lógica de la fuerza para disputar lo político y lo social, y esta lógica de la fuerza ligada a la violencia y ligada a las armas, nos tienen que poner hoy de pie a quienes entendemos a la paz, no solo como un tema de seguridad, no solo como un tema de frente al crimen organizado y las policías. Entonces hoy levantar de nuevo a la paz al grado de dignidad, al grado de la justicia, los derechos plenos, la democracia participativa y directa, el desarrollo sustentable, condiciones de vida y dignidad para todos. Hoy la paz vuelve a aparecer como un eje articulador que nos permite entender una agenda muy diversa de retos y de tareas. Tercero, América Latina, para enfrentar su pasado colonial y su lucha de alternativas, ha pasado por cruentos conflictos, guerras, situaciones de violencia, y en este dolor hemos visto una iglesia del lado de esos dolores y del lado de esas esperanzas. Y hoy, con estas expresiones que son muy civiles, son muy ciudadanas, este es el momento de las sociedades. Sin embargo, estar ligando con el hecho de que hoy también es momento de las bases eclesiales, no solo de las católicas, de todas las tradiciones, hoy es momento de los de abajo, de impulsar nuevas condiciones de propuesta y de iniciativa para ir tejiendo esta posibilidad de alternativa. Por eso nosotros, y qué bueno que este webinar empieza con José Fabio y esta invitación que nosotros nos sumamos con entusiasmo, que será el próximo viernes, en 3 días, porque ahí hay un tema de agenda que nos debe de tocar, que nos debe de mover a empujar una nueva fuerza y una nueva dinámica. Pero si a esto agregamos las otras situaciones de violencia, las violaciones diversificadas de derechos humanos, el hecho de las crisis políticas, donde hoy siguen siendo los partidos los propietarios del derecho a lo público y a lo político, y los ciudadanos se acorta, hoy también tendríamos que decir, este es el momento de impulsar una participación colectiva, no es momento para jugar solos, organizada, no es momento solo para tareas de buena voluntad, estratégica, no es momento solo para acciones inmediatas y dispersas que no construyen. Entonces, este espacio es una invitación, es conectar con tu lucha, con tu preocupación, con tu dolor y con tu esperanza, a invitarnos a este nuevo esfuerzo de articulemos nuestras energías, nuestras visiones. Hoy la diferencia no es nuestra debilidad. Hoy la complementariedad es lo que nos da novedad. Caben mujeres y jóvenes, e indígenas y afroamericanos, y jóvenes estudiantes con jóvenes campesinos. Hoy tenemos que rehacer la visión de quiénes somos los sujetos de esperanza en América Latina. Y esta idea que marca nuestro webinar de que no es por la ruta del militarismo, no es por la ruta de la violencia, ni siquiera en defensiva, que es por una nueva ruta estratégica y alternativa de paz. Pues hermanas y hermanos, ojalá este evento sea impulsor de nuevas etapas,
de nuevos esfuerzos, de nuevas acciones. Y déjenme terminar con una reflexión de Tatig, de don Samuel Ruiz, que ahorita si él estuviera vivo, él estaría aquí encantado de participar, y él nos diría, estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender, son sin embargo para nosotras y nosotros, creyentes y constructores de paz, una hora de gracia, porque a pesar del oscuro podemos hoy ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy, creyentes, estamos llamados a ser actores de esperanza. Levantemos el corazón, hermanas y hermanos. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por esa exposición, por ese gran contexto y por eso, sobre todo también por esa motivación de hacia dónde debemos orientar nuestros diversos esfuerzos y la diversidad de personas, sujetos políticos, contextos que tenemos en la región para sintonizarnos en esa idea de la paz, que más que construir también un nuevo paradigma sobre la paz es contextualizar esa necesidad que siempre ha estado vigente entre todos y todas. Entonces, importante y suma con, o articula, como lo decías, con la propuesta de la Alianza por el Desarme y la Justicia Social, con ese contexto del Papa Francisco de no hay ninguna guerra justa. Y bueno, más que pertinente en este contexto con lo que acaba de pasar el día de hoy en Perú, y que más adelante seguramente al final habrán algunas preguntas de cómo podemos analizar en el marco de estos discursos esa situación en el caso de Perú, porque es efectivamente poner en práctica y en ejercicio nuestras orientaciones o ejes de trabajo. Continuando entonces, vamos con Alejandra Arriaza. Alejandra, bienvenida. Y Alejandra nos va a hacer una situación sobre los derechos humanos en Chile. Alejandra Arriaza Donoso, para que la conozcan, ella es abogada de la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDE, y del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, ONG Sintras. Además, es docente de Ética y Derechos Humanos en la Universidad de Santiago. Actualmente lleva casos de violación a los derechos humanos del tiempo de la dictadura, como casos contra la violencia policial en el estallido, en la violencia policial en el contexto del estallido social en Chile. Alejandra, bienvenida nuevamente y adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Alejandro. Saludo nuevamente a los compañeros y compañeras que están acá junto a nosotros y felicitar esta iniciativa de la Alianza Global con Vida 20 que nos invita a repensar en un mundo distinto, en un mundo donde los derechos humanos sean el eje central, el respeto a cada uno de ellos, la paz y la dignidad de cada uno de los seres humanos. Pero claramente, para poder hablar de ello, necesitamos revisar nuestro pasado, nuestra historia reciente, tanto en Latinoamérica como en el Caribe. Y por lo tanto, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la situación de Chile en materia de derechos humanos frente al militarismo, a los estados de excepción que nosotros vivimos. Chile, este último periodo, ha estado marcado por graves violaciones a los derechos humanos. El 11 de septiembre de 1973 hubo un quiebre en la trayectoria institucional de nuestro país tremendo, que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende y con el truncamiento de un proyecto político que se estaba instaurando en nuestro país. Esta dictadura cívico-militar se perpetuó en Chile por largos y oscuros 17 años. En él se enfrentó a todas las personas y campesinos y trabajadores y personas que se identificaban con el gobierno popular en forma brutal. Se aniquiló, hubo homicidios, desapariciones forzadas, torturas como una práctica masiva y sistemática para intimidar,
para romper ese proyecto, pero por sobre todo para instaurar un nuevo modelo político y económico en nuestro país. Es así como esta dictadura de Pinochet logró dejar este germen del modelo neoliberal que nos reina hasta hoy en día. Lo mismo respecto a la constitución política que está vigente en Chile, porque con esos dos instrumentos han logrado marcar el destino de nuestro país. Durante la dictadura cívico-militar se suspendió también el poder legislativo, por lo tanto reunían gran parte del poder en manos de unos pocos. El poder judicial durante toda esa época tuvo una etapa negra, oscura, donde la denegación de justicia estuvo presente y latente, y fue lo que permitió efectivamente que las violaciones a los derechos humanos se siguieran perpetuando en el tiempo. Nosotros hablamos de que el Poder Judicial se hizo cómplice precisamente de estos crímenes. Ya en el año 90 termina la dictadura cívico-militar, pero termina de una forma muy especial, muy particular, porque fue una forma de darle un término muy a la chilena, un término pactado entre la oposición imperante en nuestro país con los que detentaban el poder, tanto político como económico. Por lo tanto, en este acuerdo, en esta transición, se pactaron ciertos elementos que hasta el día de hoy nosotros como pueblo, como país, no hemos logrado derribar, y que tiene que ver precisamente con el modelo económico. Tiene que ver con los cimientos del sistema político. Tiene que ver con la discriminación. Tiene que ver con la desigualdad, con las injusticias y con la impunidad que existe en Chile. Es así que en el año 90 se transó la justicia por verdad, la justicia por reparación. Y en vez de centrar todos los esfuerzos en dar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a nuestro país, se crearon comisiones que tenían por objeto apaciguar a la sociedad. Por lo tanto, se creó en primer lugar la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que tenía por objeto hacer un catastro y determinar y reconocer que efectivamente habían existido violaciones a los derechos humanos, y hicieron un catastro y un informe que reconocía 3.197 víctimas, entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Con posterioridad se crearon dos comisiones, tanto en el gobierno de Ricardo Lagos como en el gobierno de Michelle Bachelet, en las cuales tenía por objeto analizar y determinar y reconocer el crimen de tortura. Para ello, se hizo un informe en el cual se catastraron alrededor de 50.000 personas que habían sufrido prisión política y tortura. Sin embargo, esas cifras no son completas. Muchas personas no fueron a dar su testimonio y otros tantos no calificaron para ser registrados como tal. Los gobiernos de la transición en nuestro país han estado más bien centrados en alargar los procesos judiciales con el objeto de que la gente se vaya cansando, los victimarios vayan muriendo y las víctimas también. Por lo tanto, hay un símil de justicia con procesos que se eternizan, más no llegan a puerto. Hasta el día de hoy hay detenidos desaparecidos y familiares que los buscan. Respecto de las garantías de no repetición en nuestro país, fueron insuficientes. Si bien se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria, y se adoptaron algunas leyes de reparación, no cumplieron efecto, puesto que la desigualdad, la injusticia, siguió reinando en Chile. Tanto es así que en octubre del año 2019 hubo un gran estallido. Un estallido que se prolongó a lo menos 5 meses en nuestro país. Un estallido social que comenzó con un hecho quizás insignificante, que fue el alza del pasaje del metro, del transporte público en la región metropolitana. Era un alza de 30 pesos. Sin embargo, ese hecho gatilló en los jóvenes de nuestro país, estudiantes secundarios, que se rebelaran
salieran a las calles, saltaran el torniquete de acceso a las estaciones de metro, y poco a poco se fueron sumando trabajadores, obreros, mujeres, ancianos, y las demandas explotaron por todo el país, porque eran 30 años de haber contenido este proceso de desigualdad e injusticia. Las demandas eran variadas, demandas por salud, por educación, por un sistema de pensiones más digno, más justo, por condiciones laborales, por menos violencia, mayor justicia, por los recursos naturales, en contra de las transnacionales, en fin, diversas eran las consignas que se escuchaban en la calle. Y el gobierno de Sebastián Piñera rápidamente reaccionó. El día 19 de noviembre del año 2019 decretó estado de excepción constitucional, un estado de emergencia, y volvió a imponer toque de queda como eran en los tiempos de la dictadura. Militares en las calles, armados, fuerzas armadas conteniendo el orden, y sin embargo, la gente seguía manifestándose y seguía en las calles. Por lo tanto, eran cientos de miles los que fueron detenidos durante ese periodo. La formación de las Fuerzas Armadas y de orden no cambió en nuestro país. Y eso es un punto central, porque claramente volvieron a reaccionar contra su pueblo de la forma más brutal. Hubo muertes, torturas, mutilaciones, víctimas de trauma ocular como nunca antes en la historia de Chile habíamos visto, lesiones de diversos tipos, heridos con perdigones, con balas, incluso con municiones de guerra, heridos por lacrimógena. Y la cifra, de acuerdo al Ministerio Público, entre el 18 de octubre del 2019 y 31 de marzo de 2020, superaban las 8.000 denuncias y víctimas de personas que denunciaban haber sido víctimas de la violencia policial en nuestro país. El rol del Ministerio Público y los tribunales de justicia no fue muy distinta a los del tiempo de la dictadura, pues claramente los recursos de amparo no prosperaron, los recursos de protección tampoco, y las querellas criminales dan vuelta y dan vuelta en las instituciones sin avances significativos. Tanto es así que de más de los 10.000 casos en investigación por violación a los derechos humanos durante el estallido social, solo 14 procesos han llegado a término con condena para agentes del Estado. Es una cifra muy baja. La desigualdad, la falta de oportunidades y el tratamiento que el Estado da a su población no ha cambiado, porque en definitiva la formación de las Fuerzas Armadas sigue siendo la misma. La cantidad de dinero que se gasta en armamento en nuestro país es altísima. Chile sigue siendo uno de los países que envía a sus oficiales y militares a entrenarse afuera, a la que conocíamos como la Escuela de las Américas, hoy día Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Y las técnicas que a ellos les enseñan siguen siendo las mismas. Se sigue hablando del enemigo interno. Sebastián Piñera mencionó estar en guerra contra un enemigo poderoso, y por lo tanto, esa ideología está arraigada en nuestra sociedad. Y eso hace que sea un peligro latente e inminente que en cualquier momento vuelvan a reaccionar contra nuestro pueblo. Y eso es un tema que nos tiene que preocupar. Tenemos que efectivamente cumplir con garantías de no repetición en el Estado chileno, y para ello es necesario hacer reestructuración profunda a la formación y adoctrinamiento de las instituciones de orden y seguridad. Es necesario cambiar la doctrina que inspira en nuestro país en relación con la militarización. Por lo tanto, encontramos muy importante poder debatir al respecto, compartir experiencia con ustedes, porque de esa forma nos van a ayudar a orientar también a nuestro país, a nuestra población y a nuestras organizaciones para efectivamente poder exigir un cambio en la estructura y en la mirada de la sociedad que queremos tener, donde el Estado no tenga un rol subsidiario, ni sea precisamente el capitalismo el que rija los destinos de nuestro país. Muchas gracias.
Perfecto, Alejandra, muchas gracias por ese contexto y por esa reflexión tan profunda que parte de esa reflexión histórica de la sociedad chilena bajo la dictadura de Pinochet. Vamos a continuar entonces con Alejandro Díaz de la Asociación Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Alejandro es abogado, graduado de la Universidad José Simeón Cañas de la UCA, trabaja en casos del conflicto armado en El Salvador, memoria histórica y casos de graves violaciones de derechos humanos actuales como detenciones arbitrarias por parte del Estado. La reflexión de Alejandro va a estar orientada hacia el estado de excepción y represión de la protesta en El Salvador, precisamente en continuando con la reflexión del estado de excepción en contextos o lo que implica un estado de excepción en relación a un modelo de dictadura y la situación que pasa en estos momentos en El Salvador. Adelante, Alejandro, tienes 10 minutos. Gracias, tocayo. Amigos, ¿qué tal? Un placer estar acá en este conversatorio y exponer la situación de nuestro país y también de la región, ¿verdad? En cuanto al problema del militarismo. Y quizás, pues, bueno, un saludo también a los compañeros de aquí de El Salvador, Mariela, al padre Freddy, que trabajan en el tema de derechos humanos, en el tema de la defensoría, y empezar quizás por la parte actual, ¿verdad? Lastimosamente, lo que decía Alejandra, ¿verdad? Aquí en el país se ha mantenido sin ningún cambio, ¿verdad? El pensar que la única solución a los problemas cotidianos de El Salvador, el existir un clima de justificación y quizás de valores en la población, de que El Salvador solo puede vivir bajo el militarismo. Eso es lamentable y eso es lo que ha llevado a que ahora, hasta el día de hoy, hayan más de 59,000 personas detenidas bajo un régimen de sección que ya no es régimen, ya no podría ser de sección, ¿verdad? Tenemos 8 meses de que se ha implantado un régimen de los que se aplicaban en el conflicto, en la guerra, cuando había una guerra interna del 70 hasta los años 90, pero se ha utilizado ahora para hacer parecer a la población de que se va a llegar a exterminar a los grupos de pandillas y que se va a lograr una paz, ¿verdad? Entonces, esto se ha utilizado siempre. En El Salvador hemos vivido bajo esa lógica, ¿verdad? Ya lo señalaban otros casos, pero el país ha sido parte, ¿verdad?, de las dictaduras militares, de los golpes de Estado, de regímenes tan lamentables como el de 1932, de un militar, de un general de apellido Martínez, que exterminó a población indígena, que acabó con toda la población del occidente y sembró el terror, ¿verdad? Y esa lógica es la que se aplica actualmente, ya que nosotros tuvimos una guerra de más de 12 años y en los acuerdos de paz se consideraba, ¿verdad?, que el ejército que reprimió con todos estos cuerpos de seguridad era un terror, ¿verdad? Ver a la Guardia Nacional, la Policía Nacional, iban a ser desmovilizados y se iban a incorporar a la parte democrática del país, pero se vuelve nuevamente y esto también tiene relación con la parte de Estados Unidos en cuanto a que sigue implementando estas estrategias. Ya hablamos de la Escuela de las Américas, ¿verdad? Pero todos estos planes, Colombia, Puebla, la Cuarta Flota, entonces Estados Unidos vuelve a, a incorporar en sus planes y a dar las ayudas que ha dado a la parte militar, y el país los incorpora nuevamente después de los acuerdos de paz de 1992 en las supuestas políticas de seguridad pública, y desde los gobiernos de arena, ¿verdad?, de derecha, del mismo FMLN, pues el ejército ya es parte de las políticas de seguridad y de los cuerpos de seguridad. Y lamentablemente queda fuera, y ya se habló también, lo que es la deuda histórica, ¿verdad?,
de los daños y de los, digamos, lamentables masacres, desapariciones. Entonces, hay un blindaje desde esa época de las dos fuerzas, ¿verdad?, que estuvieron en la guerra, pero especialmente del ejército que cometió masacres que nosotros, como tutela legal, pues continuamos impulsando en los tribunales con esa dilatación, esperando que fallezcan las víctimas y principalmente, pues, los victimarios o perpetradores que fueron los altos mandos del ejército, masacres de más de 1000 personas en el Mozote, en lugares de Chalatenango, desapariciones, son más de 75,000 víctimas y más de 10,000 desaparecidos, y ninguno de estos casos ha llegado a los tribunales con una condena. Entonces, esta lealtad del ejército al actual gobierno tiene esa correlación, ¿verdad? Y presuntamente el gobierno de Nayib Bukele empezaba o se presentó como un gobierno democrático, ¿verdad? Y se empiezan pues a dar visos ya en su gobierno de que no era así, ¿verdad? Ya en 2020 se toma la Asamblea Legislativa con los militares solicitando un préstamo que se estaba analizando, no se le quería dar. En la pandemia COVID-19 se capturan a muchas personas indiscriminadamente y se llevan a centros donde no se logró que no se infectaran, ¿verdad? Que no se contagiaran, perdón, de la pandemia, y se cometieron muchas atrocidades, ¿verdad? Que la Corte Suprema de Justicia de esos días emitió algunos pronunciamientos, unos habeas corpus, y lamentablemente ya en 2021, con todo el poder de la Asamblea, da un golpe de Estado, quita a los miembros de la Corte Suprema en el mes de mayo, y ya toda la parte institucional, la parte del órgano judicial está bajo su mando. Meses después también emite un decreto para sustituir a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de trabajo que estaban en muchos casos emblemáticos que nosotros estamos trabajando, y lamentablemente también están dilatados estos procesos. Ahora pues, con todo el aparataje tecnológico, ¿verdad? Propagandístico, y teniendo en cuenta que dio algunos deslices en cuanto a decretar que la moneda también junto al dólar, ¿verdad?, que también es una moneda de libre circulación y bajo ley es una moneda del Salvador, se crea el Bitcoin que lamentablemente, bueno, para ellos, ¿verdad?, se ha ido decayendo estrepitosamente, y es así que aparece esta situación de el régimen de excepción, ¿verdad? Cuando este gobierno entró, ¿verdad? Con una supuesta política de seguridad que se llama Plan Control Territorial, que supuestamente tenía éxito, ¿verdad? Pero también a la par de esto, se fue también construyendo una mayor, digamos, aparataje militar, y con un mayor presupuesto, llamando ya a jóvenes a enlistarse al ejército como uno de los, digamos, caminos que tiene la juventud en el país. Entonces tenemos, ¿verdad?, ahora que el presupuesto militar en 5 años ha aumentado un 53%, ¿verdad? Que el presupuesto actual para el 2023 es superior casi al doble al presupuesto de salud u educación, ¿verdad? Entonces, vemos que están comprando tecnología militar, armas, ¿verdad? Todo lo que hacen nuestros países, pero con el objetivo ahora de que no hay ningún tipo de crítica ni disidencia, como se quiera conocer. Y ahora estas personas que he hablado de las 59,000 personas, han sido capturadas en lugares populosos, con criterios de captura muy subjetivos, ¿verdad? Sin ninguna orden, sin ninguna investigación, sino que solo llegar a las comunidades, sacarlos de sus viviendas, por el hecho de ser joven, por el hecho de vivir en esta colonia, o por alguna llamada, porque se ha implementado también una estrategia de llamadas anónimas. Y qué decir más de que se ha implementado jueces sin rostro, detenciones por más de 2 años, ¿verdad?
Entonces, el daño de este pacto, ¿verdad? Militar, poder político, es muy grave. Ahora estamos volviendo a los hechos del pasado que se querían erradicar en El Salvador, y es lamentable que nunca se implementó planes de prevención, políticas de prevención, menos inclusión. Llegamos al punto que nada menos ahora se detalla, ¿verdad? En la prensa internacional, más de 7.441 salvadoreños pidiendo refugio en México, ¿verdad? El principal problema ahora es la persecución del Estado, ¿verdad? Aparte de todas las situaciones que se han dado en nuestro país. Y es pues lo que podemos pensar, ¿verdad? Nunca se implementó lo que, como decía Miguel, ¿verdad? Lo que Monseñor Romero hace muchos años dijo, ¿verdad? Que había que entrar en una cultura de paz, había que tener una cultura de paz donde prevaleciera la justicia, donde prevaleciera la verdad. Nunca se hizo nada de eso en El Salvador. Es una deuda histórica, una deuda actual que genera impunidad y está generando pues hechos lamentables como lo que señalaba al principio. Y la única esperanza, ¿verdad? Son estos encuentros, este grupo, ¿verdad? Donde podemos dar esta voz de alarma, ¿verdad? De denuncia, y caminos como el que Monseñor Romero pues planteó, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Más de 42 años de su asesinato impune, ¿verdad? El diálogo, la concertación, ¿verdad? Entre los sectores del país, que nunca se ha querido hacer en El Salvador, para tener una verdadera paz y una verdadera reconciliación que no ha llegado todavía al Salvador y a otros países de la región, ¿verdad? Y vemos a Honduras, que ahorita nada menos se acaba de implementar el similar, ¿verdad? Régimen de sección con una militarización del país. Entonces, así están las situaciones de la región, ¿verdad? De esta prevalecencia del militarismo como única solución, como decía, hasta para los problemas más cotidianos, ¿verdad? De nuestros países. Pero seguimos luchando desde las organizaciones que son las que, para finalizar, ¿verdad? Las organizaciones lucharon por la paz en el país y seguimos luchando por la justicia, por la verdad y que se respeten los derechos humanos, que es parte de, como dijo el Papa, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos es la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Cayo, muy profundo el tema y una situación bastante difícil. Esa idea de poder resolver las desigualdades sociales a través del autoritarismo, que más que luchar contra el empobrecimiento y estas situaciones de vulnerabilidad, lo que está es violando los derechos humanos y a los sujetos que han sido empobrecidos y violentados a causa de un modelo económico y político que no ha correspondido a la necesidad de construir mejores condiciones de vida para la población. Difícil, triste y bueno, en relación con todo lo que hemos venido hablando de estos casos y desde luego con toda esa idea y esa necesidad de construir paz. Para finalizar nuestro último ponente, queremos invitar a Máximo. Nosotros cuando organizamos el webinar estábamos analizando la importancia precisamente de este ejercicio de militarismo, de autoritarismo, de violencias que están violentando los diversos derechos humanos que tenemos en América Latina y el Caribe, y desde luego no podíamos dejar por fuera a quienes históricamente pues han sufrido este modelo y esta idea del capital, ¿no? Y del poder y otras cosas que van de fondo ahí y que precisamente desde la alianza, como lo decía José Fabio y otros procesos más, pues se busca ir a la raíz, buscar ir a la profundidad, ir a lo sutil para lograr transformar lo denso, lograr transformar esas realidades sociales y difíciles que tenemos. Entonces, le voy a dar la palabra a Máximo. Él es de la comunidad maya Pocomchi, antropólogo, filósofo y teólogo. Es escritor e investigador, además es profesor universitario, acompañante de procesos de investigación sobre tierra y territorio de los pueblos indígenas.
Su intervención va a estar orientada acerca de la militarización, despojo y violencias contra los territorios y pueblos originarios en el contexto de América Latina y el Caribe. Máximo, bienvenido y adelante, tienes 10 minutos. Ya, gracias Alejandro, gracias a todos por la invitación. La verdad es que no podemos separar lo que podríamos llamar como la nueva oleada de la militarización hoy en América Latina y sobre todo en los territorios de pueblos originarios. Como digo, no lo podemos separar del modelo capitalista neoliberal extractivista. O sea, yo creo que eso es fundamental ir entendiéndolo. No puede terminarse con el militarismo, digamos, así como está, si no se acaba con el capitalismo, si no se acaba con el neoliberalismo, si no se detiene el modelo extractivista. Y eso lo podemos ver en todos los países de América Latina, países del mundo, y incluso lo vemos también en países donde supuestamente se están llegando gobiernos progresistas o gobiernos, como hoy se le llama la nueva ola de la izquierda del progresismo latinoamericano. Yo creo que por ahí había que entrar y ahí centramos nosotros la discusión. Porque hoy con este modelo capitalista, con el modelo neoliberal, los territorios indígenas o lo poco que nos va quedando de territorio indígena desde todas los momentos de la historia mundial o la historia latinoamericana, hoy es lo que se está ambicionando, pues es lo que se está queriendo ocupar, es lo que se está queriendo destruir, digamos, ¿no? Lo poco que nos queda. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblos originarios hemos mantenido toda esa territorialidad, digamos, con cierto, digamos, nivel de protección ambiental, de protección ecológica, de protección de los bienes naturales, del agua, de las piedras preciosas, etcétera. Incluso hoy le llaman de las tierras raras y todo esto. Y que eso hoy lo están ambicionando los grandes capitales y los grandes países imperialistas, principalmente Estados Unidos. Entonces yo creo que si la primera oleada militarista de la Guerra Fría estaba unido a un modelo de doctrina de seguridad nacional, hoy también hay que plantearse este modelo de militarización que estamos viviendo en los pueblos y en los territorios indígenas, fundamentado sobre una nueva doctrina de seguridad nacional. O sea, hay una nueva doctrina de seguridad nacional que hay que analizarla, en donde los pueblos originarios son lo que decía Alejandra, son el enemigo interno. O sea, hoy el enemigo interno del modelo neoliberal y de la doctrina de seguridad nacional de los imperios son los pueblos originarios que están en resistencia, que están cuidando sus territorios, que están tratando de mantener y construir su propio paradigma de vida, que hoy algunos le llaman buen vivir o lo que puede hacerse, pero que es los que nos ha mantenido hasta ahorita así, digamos, como pueblos y como comunidades, y saben muy bien todos los ideólogos de este modelo que al quitarnos la tierra y el territorio dejamos de ser indígenas y dejamos de ser pueblos originarios y dejamos de ser mayas, y eso es lo que quieren. Precisamente por eso es que hay algo que la doctrina de la descolonización no ha logrado entender. La doctrina de la descolonización no solo es decir, bueno, tratemos de que los indígenas vuelvan a pensarse como indígenas, no. La doctrina de la descolonización tiene que entenderse desde la idea esa de que nosotros dejaremos de ser indígenas en el momento que nos quiten nuestra tierra y territorio. Y eso es en toda América Latina. ¿Ya? Eso es en todo el continente, incluso podríamos hablar del África. Por eso es que para nosotros el clamor por la paz es el clamor de la tierra, es el clamor por la tierra y el clamor de nuestro territorio. Y entonces, y dentro de esta resistencia que generan los pueblos indígenas, o que tienen los pueblos indígenas, se construye esta nueva doctrina militar. Una doctrina militar que no se, a pesar de que nosotros como centroamericanos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, venimos de procesos de paz y procesos revolucionarios, la doctrina militarista de la Primera Guerra Fría no acababa. O sea, al contrario, se profundizó, y lo peor es que hoy esa doctrina militar está unido a todo modelo de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de flora y fauna, tráfico de piedras preciosas, etcétera, 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 y que
el imperio lo sabe muy bien y lo conoce muy bien. Entonces, pero le conviene porque teniendo pueblos como los nuestros, digamos, no militarizados, es como el imperio se mantiene capitalizado. La carrera armamentista, como ya lo señalaron nuestros antecesores, la carrera armamentista es la mayor ganancia y la mayor mercancía que tienen los países imperialistas. Y por eso Guatemala, hay una carrera armamentista impresionante, que puedes comprar un arma donde sea, ya no solo la 9 milímetros, sino que las armas de grueso calibre lo puede encontrar en cualquier mercado. Entonces, militarizar con la nueva oleada que hay hoy y unido al desalojo y al despojo de territorios indígenas, está unido a la ambición del imperio y a la ambición del modelo capitalista. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Llevamos hasta ahorita, en este término de este año, llevamos ahorita 2 meses de control territorial por parte de militares y asediando a comunidades indígenas de todos, mayas, quechí, mayas pocomchí, mayas cachiqueles, mayas sutuiles. O sea, estamos totalmente militarizados. Y entonces, ¿qué es lo que y la militarización de hoy no solo es que te plantan destacamentos militares, sino, no solo es eso, sino que es el control militar a través de los medios de comunicación corporativos, a través incluso de ONGs, incluso a veces ONGs allegadas a nosotros, a través de estructuras religiosas como las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera, que están tratando de volver a meternos en el imaginario que vivir bajo protección militar es lo mejor, que vivir bajo protección militar es lo ideal. Entonces vuelvo a lo que estaba diciendo. El enemigo interno ya no es el comunismo per se de hace muchos años. El enemigo interno, aunque digan hoy que es el modelo, es el comunismo, pero el enemigo interno de hoy son los pueblos originarios de América Latina, son los pueblos originarios de Centroamérica que hoy están queriendo destruir y queriendo terminar con este modelo de la militarización. Estamos viviendo hoy un modelo de remilitarización que hay que ponerle mucha atención, y este modelo de remilitarización está muy relacionado a lo que muchos han hablado, la restauración conservadora. O sea, hay un modelo de restauración del conservacionismo, ya que aunque en aquel tiempo nos hablaban que la democracia, que las libertades, que la fraternidad, hoy le tiene miedo a esas libertades. Las libertades de los pueblos indígenas, las libertades de los LGTB, la libertad de las mujeres, el miedo a la libertad, el miedo a que los pueblos al final se levanten y hagan uso de su libertad para promover cambios profundos en el Estado, en el sistema económico, en el sistema político, que no lo van a querer, porque no quieren dejar de vivir en esa situación de acomodamiento y acumulación en el que están acostumbrados a vivir desde la colonia hasta hoy. Entonces, yo creo que aquí, además de hablar de la desmilitarización, además de hablar de que se acabe la carrera armamentista, hay que tratar de potenciar, digamos, de ver cómo se acaban los ejércitos en América Latina. ¿Cómo se pueden terminar con los ejércitos en nuestros países? El ejército es la institución, yo le llamo la institución más cara en de nuestros países, ¿sí? Y en donde convierten a nuestra gente a ser perezosos, a ser ladrones, a ser narcotraficantes, a ser sicarios, a ser etcétera, 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 etcétera. Ya por eso es que es tan fácil llegar a ser militar, porque le cambian a uno toda la situación de vida. Entonces, yo creo que en el caso de Guatemala, a pesar de que vivimos un genocidio profundo en la época pasada, hoy estamos volviendo a vivir con esta nueva militarización una continuación del genocidio. Por eso yo hablo de una continuación del genocidio en América Latina, y que ahora quienes más lo van a estar sufriendo son los pueblos originarios, en el caso guatemalteco, y en el caso, vemos toda la represión en México, toda la represión, lo que decía el compañero en El Salvador, la represión de los compañeros mapuches en Chile, la represión de los compañeros mapuches en Argentina, y esto está unido, como vuelvo a repetir, al sistema económico que quiere un modelo militar como el que tenemos, que es
que es mucho más violento, más académico, sí, más violento, y que entra con la doctrina de derechos humanos, ya, porque hablan de democracia y derechos humanos, pero que es igual de genocida como cualquier otro modelo militar de las que hemos vivido en las épocas dictatoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Importante tu intervención, esa lectura y sobre todo también la necesaria solidaridad y reivindicación con los pueblos originarios que sufren precisamente el despojo de su esencia, que es el territorio, que es la tierra, y que a partir de ahí se desvirtúa toda la cosmovisión indígena y pues toda digamos, estas redes por construir otro modelo alternativo o insurgente tal vez al modelo capitalista, y que de ahí precisamente la apuesta por quitar la tierra a los territorios campesinos, indígenas, también que hacen parte, digamos, que han construido una cosmovisión alrededor de la tierra, ¿no? Su conservación, su protección y otros modelos de sustentabilidad. Importante decir en este momento también la situación del caso del Perú, donde en los pueblos indígenas también la consulta previa, libre e informada no ha sido otorgada incluso por el Tribunal Constitucional, y la organización allí, Duma, Derechos Humanos y Medio Ambiente, están elevando ante la Corte Internacional de Derechos Humanos precisamente una acción jurídica para garantizar este derecho. Entonces, realmente los estados y los gobiernos pues no están cumpliendo y están violentando los derechos humanos, y son poderes ajustados de acuerdo al modelo del capital, ¿no? En la región. Bien, entonces, pues interesante todas las ponencias. Yo creo que la línea incluso de exposición y de reflexión que pudimos brindar el día de hoy y que ustedes nos ayudaron fue muy clave y muy clara con la hoja de ruta que debemos promover y construir en la región. Creo que debemos seguir profundizando bajo esa lectura crítica de construir una cultura de paz, que tiene que ver con hacer un ejercicio crítico, reflexivo, analítico del modelo del capital, el modelo económico, político y militar, que están precisamente interrelacionados, que hacen parte de una misma intencionalidad, y que en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz se trata no solo del ejercicio de la defensa de los derechos humanos contra la violencia física, sino también desvirtuar y construir otros modelos de sociedad, otros modelos de relacionamiento, otros modelos de economía, de política, que efectivamente ya están ahí, solo que han sido invisibilizados, negados, violentados, y que debemos recontextualizar, fortalecer y articular la solidaridad en la región. De ahí la iniciativa de la Alianza Global con Vida 20, que también tiene diversas comisiones. Aquí también queríamos incluso contar con la participación de una mujer o una visión feminista frente al tema de la militarización y la afectación a la mujer. Desafortunadamente no logramos articular, pero sí debo hacer mención porque lo pensamos, y en esto, en el ejercicio del patriarcado, que también hace parte del mismo modelo del capital, con la militarización, pues la mujer ha sufrido una violencia específica por el solo hecho de ser mujer. Y también es importante en el marco de esta reflexión pues hacer énfasis en debatir y en develar esa violencia que está ahí profunda y que debemos desde luego cuestionar. Entonces, hay algunas preguntas. Las personas que están en YouTube, hay algunos saludos, no los voy a nombrar por cuestiones de tiempo, pero sí quiero entonces hacer las preguntas respectivas que tenemos en los dos chats, tanto en Zoom como en YouTube. Vamos a hacer unos 10, 15 minutos de preguntas y haríamos por cerrada el webinario, agradeciéndoles desde luego por la participación y por la importancia de este espacio, porque ha sido muy provechoso. Por acá una pregunta, José Fabio, lo hace José Frías de Chile. Excelente aporte, José Fabio. ¿En qué documento o evento el Papa condenó la guerra justa? Una pregunta ahí, no sé si José Fabio desea responder de una vez, si está por acá, sí.
Una pregunta es de José Fabio frente Sí, al tema perdón. de la reflexión del Papa cuando dice Sí. ninguna guerra es justa. Bien, Sí, tratemos mira, entonces de es- ser un poco puntuales, digamos como ahí las reglas en esta sección de comentarios, tratar de ser sí, un poco puntuales para poder aprovechar el sí. tiempo. Dale, José Fabio. José, mira, exactamente en el número 258 de la Fratelli Tutti, el Papa dice que la Iglesia ya no sostiene literalmente la doctrina de la guerra justa. E igualmente en el pie de página de ese número 258, que es el pie de página número 242, el Papa dice que si bien eh, San Agustín formuló esa doctrina, hoy ya no se sostiene esa doctrina, también pues palabras textuales. Y en el número 262 dice literalmente, y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Entonces, en esos lugares exactamente el Papa se expresa frente a esto y ha tenido muchas declaraciones por el desarme y contra el armamentismo. Perfecto, José Fabio, muchas gracias. José. También por aquí un comentario y pregunta de Freddy Sandoval. ¿Es un reto urgente en América Latina la lucha para abolir el militarismo, abolir la existencia de los militares, recrear la policía civil? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué condiciones de posibilidad se pueden y deben ir generando? Creo que incluso hace parte de la reflexión al final que decía Máximo, cómo logramos acabar esta institución, cómo generamos las condiciones para que se acaben, ¿no? ¿Quién quisiera hacer alguna reflexión frente a este tema? Máximo, te envío la pregunta. Bueno, Dale. yo creo que es una pregunta bien compleja que hay que discutirlo, pero yo, como digo, si no terminamos o por lo menos no le ponemos límites al capitalismo, no vamos a terminar con los ejércitos. O sea, es que ahí es donde está para mí la situación, es que, lo que decía hace un rato, o sea, los militares, el ejército, así como está ahora, responden al modelo económico. Yo me recuerdo cuando se estaba discutiendo eh, la constitución, la constitución chilena, la nueva esta, decían algunos, no puede haber plurinacionalismo si todavía si todavía hay ejércitos. Es que esa es la condición. O sea, si no podemos cambiar de modelo de Estado si mantenemos siempre las estructuras viejas, y en este caso el ejército, digamos, ha sido uno de las instituciones más dañinas para todos los pueblos de América Latina. Y hoy lo vemos, por ejemplo, la situación, el papel que jugó el ejército en Perú, digamos, ¿no? Decir, mire, yo no me meto a eso, ustedes resuelvan su problema, pero cuando entra al Congreso le aplauden. Ya, o sea, no es que nosotros tengamos digamos, conciencia militarista, es que nos los han inculcado y nos han dicho, miren, es que tener un arma en la casa, tener un amigo del ejército, tener un hermano en el ejército, pues ya subes de categoría. O sea, yo creo que hay que cambiar incluso la conciencia de la gente, la visión de la gente. Aquí se hicieron un montón con la firma de la paz, hay un acuerdo que se llama el papel del ejército en una sociedad democrática y uno de los compromisos era cambiar la doctrina militarista y no se pudo cambiar. O sea, se siguió siendo la misma la doctrina agresiva como como la de las guerras, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿cuál es el camino? Primero hay que ir como haciendo conciencia, educando de que los ejércitos, llamémosle así, ya no tienen su razón de ser en sociedades como nuevas, como estas, como las sociedades donde se habla de derechos humanos. Segundo, es hacer conciencia que tenemos que poner límites al capitalismo, límites al neoliberalismo, límites al consumismo y límites al extractivismo, porque ahí es donde tiene su razón de ser, porque el ejército está para proteger el capital, e incluso ellos mismos son accionistas del gran capital. Y eso es importante verlo, que ya el ejército ya no es una institución dentro del Estado así como era antes, ahora es un ejército empresarial,
tienen negocios por todos lados. Y entonces tiene que haber una discusión más profunda de ver realmente cuál es el papel que le vamos a dar, pero ya en estos momentos actuales, pero eso requiere de mucho trabajo y mucho trabajo de concientización en todos los sectores de nuestras sociedades. Gracias, Máximo. Bien, continuando entonces con las preguntas, aquí una pregunta para Alejandra de parte de Pablo. ¿Qué pasa con los presos políticos chilenos y mapuches? Tremendo tema, ¿no? Los presos políticos en Chile, yo distinguiría, porque por un lado los presos políticos mapuches es una causa histórica. El Estado chileno ha criminalizado, ha militarizado la zona, ha usado y abusado de leyes especiales como la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, para encarcelarlo y aminorarlo. Ellos se mantienen resistentes y actualmente están en huelga de hambre. Respecto de los presos políticos de la revuelta, digamos, o del estallido social, como se denominan ellos, también ha sido un tema complejo porque en nuestro país el estallido social fue criminalizado, tanto por las autoridades como por los medios de comunicación. Por lo tanto, las mismas personas que están privadas de libertad les ha costado reconocer su calidad de condición política, o que su prisión es una consecuencia de una motivación política clara. Y eso ha hecho que se aíslen muchas veces sus propias familias. Entonces, durante un periodo, habían muchos presos políticos entre octubre y marzo, y sin embargo estaban disgregados, no estaban organizados, porque además el movimiento del estallido social fue un movimiento inorgánico, sin partidos políticos, sin estructuras, por lo tanto la gente no se conocía entre sí y fue como disperso. Ya en marzo se logran cierta organización, que se levantan demandas de la libertad de los presos políticos del estallido social, y se presentan algunas iniciativas de ley para poner término. Sin embargo, la pandemia y la nueva militarización que tuvimos por los estados de emergencia, la situación de la pandemia, desmovilizó también y ha hecho que esos proyectos de ley estén con muy baja apoyo al interior de los partidos políticos y en el Congreso, y esas leyes en el fondo no han llegado a puerto, ni siquiera se han discutido. En el fondo han ido obteniendo la libertad nuevamente los compañeros y compañeras cuando enfrentados a un juicio se demuestra que no hay prueba, porque la justicia en Chile no es igual para todos. La justicia en Chile con los pobres es muy ágil, es muy rápida, es veloz, es tan eficiente que decreta la prisión preventiva desde un inicio, con muy pocas pruebas. A baja prueba, prisión preventiva. Sin embargo, cuando son agentes del Estado los que cometen los delitos, esperan hasta que estén condenados y rematados para que efectivamente puedan entrar a cumplir una prisión preventiva. Pero con los pobres, como se aplica desde un inicio, no importa que los procesos se demoren, porque ya están siendo castigados desde un inicio. Y cuando llegan a juicio, al haber poca prueba, o incluso pruebas falsas, han salido absueltos, pero ya hubo un castigo, porque el castigo es para aquel que se manifiesta, para aquel que es capaz de disentir. El Estado rápidamente aniquila a esas personas y a esos movimientos sociales. Por lo tanto, el tema de la prisión política es un tema que está vigente en nuestro país, que necesitamos levantar esas banderas de lucha y la solidaridad internacional, porque mientras no sea un tema o una demanda, el Estado se desentiende de ello y se ha hecho ojos ciegos con las personas que están hoy día encarceladas por causas realmente injustas y sin motivo. Gracias, Alejandra. Muy similar la justicia a los demás países en América Latina y el Caribe. Igual, justicia hacia los pobres, pero realmente a las élites políticas, pues queda en deuda y más en relación con los militares, ¿no? El tema de derechos humanos en Colombia también es un tema bastante fuerte y también se está cambiando verdad por justicia y otras cosas más que hacen parte del modelo de justicia transicional. Entonces es importante, solo ese hecho pues es incluso materia para otro webinario. Miguel Álvarez,
quiero hacerle la siguiente pregunta que escribe Sol. Cuando uno escucha a los distintos países en América Latina, aparece un denominador común, con todas las herramientas sofisticadas para mantener el mundo y mantener la dominación y lucrarse de los bienes de la naturaleza. ¿Qué acciones en alianza podemos emprender por una paz real e integral en América Latina? ¿Cómo aprovechar gobiernos como el actual en Colombia, el presidente recién elegido Lula da Silva, entre otros? ¿Cómo aprovechar aparentemente ese nuevos aires de progresismo en la región? Adelante, Miguel. Y me gustaría incluso cerrar con si tienes de pronto alguna opinión precisamente con lo que está pasando en Perú, porque está muy relacionado a lo mismo, ¿no? Bien, pues dale. Gracias, pues. A ver, recogiendo lo que hoy hemos consensado, yo entendería que estamos ante un nuevo fenómeno donde las sociedades de nuestros países de América Latina y el Caribe se han movido, se han diversificado. Hay cambios profundos. En algo todavía siguen clasistas, racistas, etcétera. Pero en otra lógica, nuevos actores, nuevas sensibilidades, nuevas agendas, nuevos derechos, y no hay una correspondencia como creímos entre la expectativa y participación social solo con la acción de partidos y de gobierno. Yo siento que estamos caminando la necesidad de pensar un nuevo tipo de democracia en donde el ciudadano no solo sea reconocido como elector, y en donde nos convirtamos en el campo político no solo en peticionarios, en beneficiarios, en derechosos. Esto que heredamos de los modelos de la colonia, creo que hoy tenemos la oportunidad de repensar qué tipo de política, qué tipo de democracia podemos impulsar. Todavía hace poco, y Colombia es nuestra luz en la construcción de paz, y está El Salvador y Guatemala y Nicaragua, creíamos que el poder era la clave para el cambio social que se quería. Y hoy vemos que no ha bastado tener el poder, que los hilos no son tan potentes para la transformación estructural y que no basta tener el poder de arriba si abajo no hay una participación y una propuesta, no solo una demanda. Pero todo esto se complica por la violencia, por esta diversificación en que la lucha política ha legitimado la violencia, el uso de armas, y todo esto pues atemoriza a la población, asesina a sus liderazgos, incrementa las violaciones y está orientando a que la paz se quede atorada en una lógica de seguridad. Yo lo que diría es, tenemos que hacer un esfuerzo de levantar la mirada, levantar el corazón a nuestra gente, porque no se va a entender el qué hacer solo mirando el corto plazo. Termino ya con dos ideas. Neruda decía, cuando el río suena no es tanto por el agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Hoy hay enormes turbulencias, pero lo que está en juego y explica las turbulencias está en el fondo, está sucediendo abajo. Y esta turbulencia de Perú, pues la tenemos que entender no solo en la coyuntura, como la de El Salvador o la de México. Así que yo diría, ahí es donde toca entender que este momento es de nuevo estratégico, profético, visionario, crucial, concientizador, organizador, articulador. Si no, nos vamos a quedar de espectadores. Por eso yo sí creo que hoy esta labor de hermanarnos para poner de pie a la dignidad y convertirla
en acción, me parece que es como el arranque de los procesos de paz. Hoy sin participación y sin sujetos sociales no hay cómo construir la paz. No nos las van a hacer los poderosos. Bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, entonces una pregunta también a Alejandro Díaz. Hay una pregunta acá en el chat de YouTube, en la transmisión, y la hace Nidia Robo. Dice, bueno, hay un comentario primero. Lo grave es que frente a la falta de empleo, los jóvenes vean que la única fuente segura de trabajo es entrar al militarismo. Por ejemplo, en Ecuador, gran cantidad de juventud indígena ingresa al ejército y desde allí ellos mismos reprimen en las movilizaciones a sus propios hermanos. ¿Qué hacer? Y se la hago a Alejandro precisamente también por el qué hacer y cómo comprender, por ejemplo, el tema de estos gobiernos de opinión, como en el caso de El Salvador con Bukele. ¿Cómo hacer precisamente para que la gente comprenda ese ejercicio de violencia y vea más bien que no se está combatiendo la injusticia, sino se está combatiendo a los empobrecidos por un modelo injusto? ¿Cómo darle un cambio y de desvirtuar estos gobiernos que algunos lo llaman como gobiernos de opinión, ¿no? En el tema de tener la legitimidad y construir otra cultura y otro modelo de gobierno enfocado hacia resolver de manera no violenta, digamos, brindar las garantías de justicia social y ambiental. Alejandro. Sí, bueno, no, gracias y comparto lo que han planteado los compañeros, compañeras, porque es un reto colectivo que hay que seguir adelante, ¿verdad? Estos momentos proféticos y que se están dando y retomar lo que San Romero decía, ¿verdad? Hasta la fecha, bueno, en nuestros países no se ha dado ese cambio de estructuras por la que él abogó y fue asesinado, ¿verdad? Esa conciencia, ese mensaje, y lo decía en la exposición, pues para las personas que trabajamos en derechos humanos, para muchos líderes en el país, que la única vía y luz ahorita son esos mensajes proféticos, ¿verdad? Difundirlos. Lastimosamente, con los acuerdos de paz, como decía, y en otras instancias se quiso en la currícula nacional, en la historia, en toda esta parte educativa, incluir derechos humanos. No se hace, ¿verdad? Se supone que las Fuerzas Armadas están dentro de ese, o en las sentencias de la Corte que ustedes en muchos países pues se han dado. En estos casos debe de impartírsele, ¿verdad? Esa currícula a las Fuerzas Armadas, a la policía, pero con lo que está pasando ahorita, pues no parece que eso se haya dado, o si nunca se pudo medir, ¿verdad? El alcance, si se ha hecho. Entonces, nosotros desde que trabajamos en la iglesia, venimos de tutela legal del arzobispado y con esta línea de educación en parroquias, escuelas, comunidades, difundimos, ¿verdad? La situación actual, ya tenemos problemas, ¿verdad? De graves amenazas o persecuciones de periodistas, personas defensoras, mujeres, ¿verdad? Por lo que está sucediendo, pero pensamos que es la línea, ¿verdad? La educación, la conciencia y aún en contra de esta maquinaria tecnológica mediática que es la que está haciendo que muchos jóvenes, siquiera aquí en El Salvador, piensen que lo que se está planteando ahí es la realidad, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente eso ha sido una acción intencionada, ¿verdad? Que mucha juventud no quiera saber nada de la realidad de nuestros países, ¿verdad? Que esté en ese mundo, ¿verdad? Que le están construyendo, que favorece a lo que señalábamos acá, ¿verdad? Las grandes transnacionales, extractivismo, modelo aplastante en contra de la población más desposeída, ¿verdad? Entonces, es parte, ¿verdad? Estos foros, como decía, las coordinaciones, la educación, la conciencia y poner el grito en el cielo por lo que está pasando es lo que debemos hacer hasta que va a llegar el momento en que esto va a cambiar y tiene que ser una lucha, pero
de todo, ¿verdad? Es lo que decía Miguel, ¿verdad? Retomar esas situaciones y llevarlas hasta quizás las últimas consecuencias, como ha sido en muchos países. Bien, Alejandro, muchas gracias. La importancia de la educación en la construcción de paz, ¿no? Construir sujetos políticos, como les decía Miguel, más allá de construir votantes o militantes y otros aspectos, hay que construir sujetos políticos para la paz. Para cerrar este importante webinario, le voy a dar la palabra entonces a José Fabio para que nos comparta una reflexión final y precisamente en esa lógica mantengamos las alianzas, la solidaridad y ese enfoque de mantener este tipo de espacios, que no sea simplemente la unión en algunas acciones como los webinarios, foros o talleres, sino que ojalá sigamos construyendo y hermanando en la región. Y esa invitación importante precisamente para el próximo viernes a unirnos al webinar para firmar el manifiesto por el desarme y la justicia social en América Latina y el Caribe. José Fabio, adelante. Tienen el micrófono apagado. Muchas gracias. Sinceramente me ha parecido excelente el webinar, de la parte de Miguel, el de Alejandra, el de Alejandro, etcétera. Pues realmente ha sido muy rico. Comparto plenamente esa visión que dio Alejandra de la relación entre lo de contra el armamentismo y la lucha contra el liberalismo, etcétera. Y personalmente me gusta mucho la reflexión de Miguel en todo sentido, y como creyente, digamos, como cristiano, yo también enfatizo en la esperanza. La esperanza es una cuestión activa, o sea, hay que actuar, y si actuamos, Dios hace fructificar nuestros esfuerzos. Entonces, ese es el perseverar, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces yo siento que efectivamente estamos creciendo en este movimiento, y que el año entrante pues podemos dar un salto importantísimo, digamos, en una mayor presencia, articulación, generación de acciones, puesta en marcha, digamos, y discusión de un plan de trabajo estratégico, etcétera. Entonces, les agradezco muchísimo. La cuestión del medio ambiente, también ligada al ambiental, ha habido aportes pues fundamentales en este webinar, pues que me parecen maravillosos. Y el viernes, pues ustedes a través de sus redes van a poner la invitación que ya pues ahora compartimos, y ahí pues a través de ese medio nos podremos mantener conectados para las tareas que siguen. Pues eso tengo para decir. Perfecto, Alejandro. José Fabio. Sí. Ahí estoy compartiendo, creo que si lo alcanzan a ver el flyer, la convocatoria para el lanzamiento del manifiesto por el desarme y la justicia social, va a ser el próximo 9 de diciembre a las 5 de la tarde, hora Colombia, la misma hora con la que iniciamos el día de hoy, y va a ser transmitido por las redes sociales del IPC, @IPC oficial. Ahí lo podrán encontrar, y también en las redes sociales de las diversas organizaciones, porque vamos a tener una transmisión enlazada. Entonces, ya saben, la invitación. Yo quiero cerrar enviando un mensaje de solidaridad con el pueblo peruano, y esperemos que las diferencias, la situación política tan crítica que vive en estos momentos, pues precisamente la puedan ojalá resolver con la mayor de madurez política, y con ese mensaje del ejercicio no violento, que no quiere decir el aceptar la imposición de, digamos, de orientaciones políticas, sino más bien la capacidad para resolver las diferencias de la mejor manera. Que este momento sea de aprendizaje, y pues ya nos quedará a nosotros y a toda la academia, los diversos sectores, sectores políticos y la ciudadanía en general, analizar esta situación para seguir aprendiendo y construyendo esos caminos de paz, ¿no?
Entonces, un abrazo muy especial, muchas gracias para todos, para todas, para todos, que sigamos ojalá abriendo este tipo de espacios y nos vemos el próximo año con otros espacios más desde la Comisión de Paz de la Alianza Global con Vida 20. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos Bueno, vemos. chao, chao. Chao. Chao, chao. Finalizar por acá la...